Bueno, pues muchísimas gracias, muy buen día. Muchas gracias, Richard, por la presentación. Gracias a todas y a todos ustedes por estar esta mañana aquí en esta presentación. Gracias por la invitación también. Y pues sí, justamente aquí estamos presentando mi más nuevo libro, que es Visiones del Ayer, con Ediciones Duncinan, sello de Casba Editorial. Agradezco muchísimo a Ricardo por la colaboración que hemos tenido con este libro, el cuidado también, el diseño de portada por parte de Wendy Castillo, que tenemos aquí presente también. Estoy muy contento con lo que es el resultado de esta edición. Y bueno, este es un libro que reúne dos cuentos. Reúne dos cuentos este libro. Uno de ellos está escrito como si fuera un mito mesoamericano, en donde yo tomé lo que es el mito del tlacuache, que no sé si ustedes lo conocen, en donde el tlacuache para las sociedades mesoamericanas es visto como un Prometeo que lleva el fuego a los seres humanos. Yo me fundamenté en ese mito para escribir este relato, pero este está escrito acerca del conejo. Entonces retomo algunos aspectos de lo que es el desarrollo de las sociedades humanas, desde que eran cazadores recolectores hasta que ya se vuelven sedentarios, para situar todo este contexto en un tiempo que, siguiendo a Mircea Eliade, podríamos denominar como un tiempo sagrado, en donde los seres humanos y los dioses están en comunicación, están en contacto. Pues el conejo en este relato representa un dios y lleva a los seres humanos algo en particular, que no les voy a spoilear por si les interesa la lectura de este texto. Y el otro relato que viene incluido aquí en Visiones del Ayer es una narración que toma en cuenta un hallazgo arqueológico en donde de repente aquí en Coyoacán, en la Ciudad de México, encuentran los arqueólogos un entierro, que es algo muy común en este tipo de trabajos. Y lo interesante de toda esta narrativa es que todo está contado desde el punto de vista del esqueleto. Entonces viene un choque entre lo que este esqueleto percibe de la modernidad, de nuestra contemporaneidad, con respecto a lo que es la época de donde proviene, que no tampoco les voy a spoilear más allá de las épocas, pero entonces retoma algunos aspectos de lo que es el trabajo arqueológico, de lo que es la historia también, para ubicar el contexto de este personaje, y todo, repito, está contado desde la perspectiva del esqueleto. Bueno, este es los elementos que conforman Visiones del Ayer. Y pues ustedes se preguntarán por qué tanta alusión a las cuestiones históricas o arqueológicas o mesoamericanas. Bueno, lo que pasa es que yo soy arqueólogo. Soy arqueólogo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y también tengo estudios en antropología física, estudios de maestría, también en la ENA. Y un aspecto que en muchas ocasiones llegan a plantear es cómo es que te vas introduciendo tú desde la academia a la literatura. Bueno, yo no seguí ese proceso, sino que más bien desde los 18 años, al final de mi adolescencia, yo tuve contacto con lo que es la literatura de fantasía, con la literatura de terror. Empecé a leer a Lovecraft, sobre todo a todos los escritores que formaban parte del círculo de Lovecraft: Robert E. Howard, Clark Ashton Smith, Frank Belknap Long y un largo etcétera, además de los predecesores de Lovecraft. Y a mí me fue interesando muchísimo la literatura de terror. Fue algo que yo no conocía hasta ese momento. Cuando me acerqué a estos autores, pues me fue transformando la manera de que yo percibía la literatura, más allá de lo que en la secundaria habíamos leído por obligación, que nos dejaban leer para entregar trabajos. Pues ahí ya fui teniendo un acercamiento por gusto, por voluntad propia, hacia lo que era el terror y la fantasía. Entonces, desde aquellos años, 17, 18 años, pues a mí me interesó empezar a escribir cuentos que alguna vez fueran publicados. Al principio, pues cuando va uno comenzando en ese camino, es común que tratamos de imitar
a los autores que nos gustan, tratamos de retomar elementos de las atmósferas o de los personajes que nos van agradando, y conforme vamos practicando la escritura, pues vamos desarrollando un estilo propio, una forma muy particular de cada quien de escribir, y pues fue lo que a mí me sucedió mucho antes de siquiera pensar en estudiar arqueología. Yo ya quería escribir relatos de terror, básicamente. Y a ese respecto incluso también tengo que confesar que mucho de esa decisión de estudiar arqueología proviene de la literatura que estoy mencionando. Si ustedes conocen la obra de Lovecraft, si conocen La llamada de Cthulhu, pues ahí se hace mención a un antropólogo, se hace mención a la arqueología, ahí llegan a mencionar cultos prehumanos y cosas por el estilo, prácticas sacrílegas y no sé qué tanta cosa. Y pues todos esos aspectos que venían en aquellos autores que yo estaba conociendo me fueron de alguna manera empujando a estudiar arqueología, hasta que finalmente entré a la ENA y pues ya me di cuenta del carácter académico de esta disciplina, pero nunca dejé de escribir lo que es la ficción, la fantasía. Ya también me fui encaminando en esto de la arqueología hasta entrar al campo laboral, pero nunca dejé de lado lo que era la fantasía y la literatura de terror, hasta que finalmente pude publicar uno de mis cuentos, que también fue 20 años después de que yo lo había escrito. Ya me animé a publicarlo, y de ahí en adelante pues siempre he dicho que todo se vuelve vicio. Desde la primera vez que publiqué algo, pues tuve ese deseo de seguir publicando, de seguir escribiendo, de que alguien más leyera lo que yo estaba escribiendo. Y cuando me decían que les agradaba o que les había gustado alguna parte de lo que yo escribía, pues a mí me daba satisfacción que lo que yo escribía para otras personas fuera importante, les gustara. Entonces, de esta manera fue que yo ya me he ido involucrando más en todo este mundo editorial, sobre todo independiente. Tengo la fortuna también, desde principios de este año que nos conocimos, Ricardo, Wendy, un servidor, pues en todo este camino donde hemos coincidido se ha ido formando la amistad, y pues bueno, el resultado de esta amistad, de esta colaboración, es Visiones del Ayer. Y respecto a otros textos que yo he escrito, pues ya lo mencionaba Richard, mi primera novela, que es Rasguños en la Tierra, que tengo aquí un ejemplar, justamente, no venía yo preparado, pero aquí está. Y bueno, en esta novela yo lo que plasmo es una aventura de acción, misterio, terror, suspenso. Y lo particular de esta historia es que está ubicado en la época de los mexicas, anterior a la llegada de los españoles, cuando ni siquiera se vislumbra que vayan a llegar. Creo que cuando se tocan los temas de las sociedades mesoamericanas, es muy común que se explote el momento del contacto en películas, en novelas, en cortos, en diferentes medios. El periodo del contacto es el que más explotado es. Cuando llegan los españoles, cuando viene la conquista, la guerra de resistencia o conquista, como se le quiera llamar, y posteriormente cuando se van asimilando estas sociedades. Es lo más explotado. Pero yo me decía, ¿por qué no tocamos esas épocas anteriores desde la ficción, desde luego, esas épocas anteriores a la llegada de los españoles, cuando existe muchísima riqueza en todas esas culturas, en todas esas sociedades? Si las bajamos del altar en donde generalmente las colocamos y los vemos como seres humanos que vivieron, que sufrieron, que gozaron, que hicieron daño a algunos otros, pero como seres humanos simplemente, podemos explotar desde la literatura todas esas épocas, tanto la época de los mexicas, la de los mayas, los olmecas, Teotihuacán, etcétera, los cazadores recolectores, que en otros lugares han sido explotados literariamente. Se me ocurre, hablando ahorita de cazadores recolectores, desde la época del Pleistoceno, Jan Howell, que tiene su saga
que comenzó con el clan del oso cavernario, pues desarrolló todos unos personajes en esas épocas. Entonces yo lo que quise aquí plasmar en Rasguños en la Tierra fue ficción, teniendo en cuenta un contexto histórico, cultural, geográfico, político, retomado de fuentes, pero en donde todo lo demás fuera ficción. Y es el resultado, Rasguños en la Tierra, en donde se plantea una amenaza de una infección que se empieza a difundir aquí en la Cuenca de México, y esta infección se transmite a partir de mordidas. Entonces, a lo mejor ahorita les están sonando los zombies. No son zombies propiamente, no son muertos reanimados, sino más bien son infectados, lo que yo toco en esta novela. Y cuando tomamos estos temas en películas, en novelas, en relatos, pues generalmente se hace en la contemporaneidad, en donde tenemos armas de fuego y se pueden acabar con estos personajes. Aquí el reto fue utilizar las armas que eran propias de aquella época. Entonces, lo que vienen a ser las que se conocen como las macanas, con filos de obsidiana, las lanzas con puntas de pedernal, para poder acabar con toda esta amenaza. Y bueno, también les platico así rápidamente acerca de otro libro que tengo, que es Ecos del Viento y otros relatos oscuros, en donde justamente muchos de esos cuentos que yo escribí y fui consiguiendo publicar a lo largo del tiempo, tuve el deseo de reunirlos en un solo volumen en lugar de que estuvieran desperdigados en diferentes antologías, y aquí junté 4 de esos relatos y además reuní otras 4 historias que eran inéditas o que acababa de escribir en ese momento, y pues el resultado es esta compilación de relatos en donde el eje que podríamos señalar son las emociones más sombrías que puede tener el ser humano, cómo viene a ser el terror, el horror, la paranoia, la desesperación, la tristeza, la melancolía, en donde los personajes sufren o viven este tipo de emociones. Hay algunos cuentos de terror, hay otros de drama, hay uno también que es ubicado también en la época mesoamericana, en donde el tema es el sacrificio humano, y lo que yo ahí exploto es el horror, la desesperación que la víctima o las víctimas pueden haber sufrido o vivido durante estos acontecimientos. Porque generalmente cuando el medio académico toca el sacrificio humano, pues generalmente se idealiza, se romantiza y se habla de la justificación que estas sociedades tenían respecto a que ellos consideraban que era necesario el sacrificio humano para alimentar a los dioses y seguir conservando el equilibrio cósmico. Siempre nos lo romantizan de esa manera, pero creo que dejamos de lado lo que es las emociones que pudieron tener las personas que vivieron estas situaciones. E incluso también lo que viene a ser el horror que vivió la familia de quienes eran sacrificados. O sea, no todas las personas, bueno, si consideramos lo que es la naturaleza humana, en donde no existe una única manera de pensar y de conducirnos, a pesar de que el Estado, la religión oficial nos pueda manejar una situación, no todos pensamos de la misma manera ni aceptamos las cosas, aun cuando no nos podamos salir de nuestro contexto cultural, pues no estamos de acuerdo. Entonces, eso es lo que yo tomo en cuenta cuando escribo lo mesoamericano desde la ficción, que no puedo yo pensar que todos aceptaban las cosas de la misma manera, sino que había gente, había personas, había individuos que probablemente se oponían a esa manera oficial del Estado o de la religión de hacer las cosas. Entonces, estas son lo que yo les puedo contar acerca de estos libros que he tenido la fortuna de poder publicar. Y pues bueno, si están interesadas o interesados en conseguirlos, ahorita tenemos aquí en el stand algunos ejemplares con Casba Editorial, o también me pueden seguir a través de redes sociales, en Facebook como Alejandro Meraz Moreno,
en Instagram como Ale Meraz Moreno. También tengo un canal de YouTube como Alejandro Meraz Moreno, en donde además de tocar lo que son los aspectos de la literatura, de mis producciones, pues también he subido algunas conferencias de arqueología que me ha tocado dar y que han quedado grabadas. Ahí las pueden consultar. Yo sí trato de separar claramente lo que es lo académico de lo que es lo literario. Trato de no mezclarlos. Hay más libertad en la literatura que en lo que es lo académico. Lo académico, ahí sí hay que restringirse mucho al dato, a lo que es lo formal, digamos, y por eso a través de la literatura he encontrado esa posibilidad de sacar muchas otras cosas que podemos traer también los investigadores, que no podemos plasmar tan claramente en lo que es nuestro trabajo académico. Y pues bueno, les agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí nuevamente, a los organizadores, a Melissa, a todo el equipo de organización de la FILIN, de la Feria Internacional de la Feria del Libro Independiente, a todos ustedes. Bueno, va a ser internacional, próximamente, seguro. Y bueno, muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran formular, también agradezco a Richard por la presentación, por estar aquí acompañándonos. Y bueno, muchísimas gracias.